Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga. Mateo capítulo 18, versículos 15 hasta el versículo 22, hermanos, y me siento alegre de estar aquí nuevamente con ustedes, alegre de verlos a ustedes, hermanos. Quisiéramos, hermanos, que estuviéramos todos juntos, ¿verdad? Todos los hermanos, pero sabemos, hermanos, que debido a la pandemia, hermanos, algunos están trabajando. El caso de Héctor trabaja, entonces a veces no puede venir por su trabajo, y a otros hermanos que en realidad tienen problemas de salud, ya un historial fuerte, entonces es difícil para ellos, hermanos. Así que deseamos que estén todos aquí, hermanos, y deseamos que un día estemos todos aquí, hermanos, que pase esta pandemia y que podamos reunirnos juntos como hermanos todos, ¿verdad? Así como lo hicimos tanto tiempo en el pasado. Así que quiero que leamos Mateo, capítulo 18, versículos 15 hasta el 21. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así, Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, amonéstale a solas entre tú y él. Si él escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma aún contigo uno o dos, para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. Y si él no les hace caso a ellos, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Otra vez les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: No. Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venimos a tu presencia una vez más, Señor, esta tarde, este día, Señor, agradecidos por tu amor, tu misericordia. Gracias porque estamos aquí, Señor, reunidos para adorarte, para escuchar tu palabra. Gracias por la habilidad que nos das de tener un templo, Señor, un lugar donde adorarte. Gracias, Padre, por la tecnología también, donde podemos grabar y podemos subir a una plataforma, y que nuestros hermanos que no pueden estar aquí debido a la pandemia, que ellos también puedan verlo, que ellos también puedan ser bendecidos, que ellos de alguna manera puedan tener cierta comunión con la iglesia, Señor. Así que gracias por Jesús, gracias porque murió por nuestros pecados y nos ha dado vida, y nos ha dado vida en abundancia, Señor. Así que estamos agradecidos, Señor, por esa bondad, por esa misericordia. Queremos rogar, Señor, queremos implorar que perdone nuestros pecados, y que su Espíritu Santo, Señor, pueda hacer una obra en nosotros, pueda ayudarnos a entender, a comprender su palabra, a estar atentos a ella, a recibirla, a amarla, a ser edificados, a ser exhortados y a ser transformados acerca, Señor, a ser transformados por tu palabra, Señor. Bendice tu palabra, llénanos de tu Espíritu, Señor. Danos la sabiduría celestial para poder comprender, que nuestras mentes carnales, Señor, sean abiertas, Padre, para que tu santa palabra entre en nosotros, Señor. Por Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hermanos, y quiero acordarles que estamos hablando acerca de la iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y dijimos que estábamos hablando de marcas de la iglesia
verdadera. Recuerden, cuando hablo de iglesia verdadera, estoy hablando acerca de una iglesia local, estoy hablando de un grupo, así como nosotros aquí, ¿verdad? Entonces, dijimos que había 3 marcas de la iglesia verdadera. 3 marcas que nos decían si una iglesia era una iglesia de Dios. Dijimos que eran 3 marcas principales, porque hay más marcas y si Dios quiere, hermanos, en el futuro vamos a verla, pero ahorita solo quiero que veamos estas 3 marcas principales. Y dijimos, ¿cuál era la primera? La primera marca y la más importante. ¿Cómo? ¿Qué? Quítate la... Sí, pero ¿qué era lo primero? Sí tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Ah? No. Tiene que ver con la palabra de Dios, pero dijimos, una marca de ellas era la verdadera predicación de la palabra de Dios. Esa es la más importante. La verdadera predicación de la palabra de Dios. Y miren aquí, estamos hablando de una iglesia local, y una iglesia local debe tener pastores o un pastor que prediquen, que hagan una predicación verdadera del evangelio. Estamos hablando que un pastor debe de ser un hombre que ha estudiado, que se ha preparado y que puede predicar correctamente la palabra de Dios. ¿Cuál era la segunda marca? La celebración correcta de las ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas? Hermanos, Jonathan ha contestado bastante. ¿Cuáles son las ordenanzas? Hacíamos 2 ordenanzas. ¿Cuáles son? Dijimos que era el bautismo y exactamente, hermana, y la Santa Cena, ¿verdad? Dijimos que se llaman ordenanzas porque fueron ordenadas por el Señor. Entonces tenemos la predicación verdadera de la palabra de Dios, tenemos la celebración de las ordenanzas y la tercera marca de la iglesia verdadera, la disciplina eclesiástica. Entonces, 3 cosas: la verdadera predicación de la palabra, la correcta celebración de los sacramentos y la disciplina. Esas son, hermanos, las 3 características o las 3 marcas principales de una iglesia. Si una iglesia no tiene esas 3 cosas, es posible que sea una iglesia no saludable o que definitivamente no sea una iglesia. Hay iglesias donde no hay una correcta predicación, pero hay cierta predicación, entonces puede ser llamada iglesia, aunque no podríamos llamarla una iglesia saludable, ¿verdad? Entonces, hay iglesias también donde se celebran las ordenanzas, quizás no de la manera correcta, pero no podemos decir es una iglesia falsa. Lo que podemos decir es una iglesia no tan saludable. Algo que aprendí en el seminario fue que hay iglesias saludables e iglesias no saludables. Siguen siendo iglesias de Cristo, pero les falta crecer, y nosotros como iglesia nos falta crecer. Hermanos, queremos ser una iglesia saludable, queremos ser una iglesia que predique una sana doctrina siempre, sí, pero seguramente tenemos deficiencia, ¿verdad? Así que no creamos, ¿verdad?, que somos la gran iglesia, sino estamos en camino. Ahora bien, hermanos, la tercera característica, hermanos, y hermanos, yo quiero, hermanos, que ustedes
me presten mucha atención en este asunto, porque es un asunto que se ha malinterpretado mucho. También es un asunto que la gente piensa que es algo negativo, que es algo malo. Piensan que la iglesia no debe tener disciplina, pero hermanos, como vamos a ver, es algo necesario, es algo bueno, es algo que Dios ha mandado, pero puede ser, hermanos, malinterpretado el asunto. Así que ruego, hermanos, que tengan paciencia, que me escuchen con atención, que no hagan juicios antes de tiempo, sino que podamos juntos ver qué dice la palabra del Señor sobre este asunto. Así que quiero ser bastante cuidadoso con esto de la disciplina, porque es algo necesario, algo que necesitamos como iglesia, pero necesitamos hacerlo bien, porque a veces, hermanos, el problema con la disciplina que daña gente es que se hace mal. Ahora bien, hermanos, quiero esta tarde, si el Señor me lo permite, enseñar 4 cosas, más bien 3 cosas acerca de la disciplina. Lo primero, hermanos, es el propósito de la disciplina. El propósito, ¿qué buscamos cuando hablamos de la disciplina? Eso es lo primero. Segundo, quiero que veamos los pasos para la disciplina. Y tercero, quiero que veamos la aprobación divina de la disciplina. Entonces, esta tarde, hermanos, ruego su atención, ruego que estén despiertos, que luchen por escuchar, que luchen por aprender, porque como les digo, es un tema descuidado. Hermanos, la mayoría de iglesias no tienen disciplina y piensan que no es necesario, piensan que no es bueno, piensan que es algo negativo, pero en realidad, hermanos, es algo sumamente importante, es algo sumamente necesario. Si nosotros queremos ser una iglesia saludable, una iglesia verdadera, una iglesia aprobada por Cristo, hermanos, necesitamos aprender sobre este asunto de la disciplina. Entonces, lo primero, hermanos, que quiero que veamos es el propósito de la disciplina, o mejor dicho, ¿qué buscamos cuando disciplinamos a alguien? Supongamos que queremos disciplinar a Jonathan. ¿Qué estamos buscando para Jonathan? ¿Estamos buscando dañarlo? ¿Estamos buscando perjudicarlo? ¿Estamos buscando ofenderlo? ¿Qué buscamos, hermanos? Y lo primero, hermanos, es que lo que queremos es, cuando queremos disciplinar a un hermano, lo que queremos hacer es corregir el problema de ese hermano y queremos restaurar al hermano que se ha equivocado. Entonces, el propósito, hermanos, es restaurar al hermano caído, restaurar al hermano que ha cometido un error. Ese es el propósito de la disciplina. Ahora bien, hermanos, quiero que veamos en el contexto de lo que Jesús escribe. Quiero probar que el punto de la disciplina es mostrar amor hacia el hermano caído. Y mire, el capítulo 18, versículo 1, hermano, mire lo que dice, capítulo 18, versículo 1 de Mateo. Estamos en Mateo. Si alguien tiene una Biblia, que le preste a Leo ahí atrás para que pueda, alguna Biblia extra y que quizás en el teléfono la tenga. Mateo 18, 1. Miren lo que dice Mateo 18, 1. Hermanos, para los que no conocen a Leo, Leo es un buen amigo mío, ¿verdad? Está visitando la iglesia, él aceptó a Cristo y él tiene deseo de perseverar en la vida cristiana. Y hermanos, yo pienso que él va a un buen camino, yo lo aprecio mucho y quiero que lo conozcan y oren por él, ¿verdad, hermanos? Que oren mucho por él, para que él quiere un encuentro con el Señor, ¿verdad? Y yo le digo que él lo va a tener porque lo está buscando.
porque yo también lo tuve, un encuentro con el Señor, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, entonces lo que buscamos, hermanos, cuando queremos disciplinar a un hermano es ayudarle. Miren lo que dice Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús diciéndole: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como los niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. Y cualquiera que en mi nombre reciba a un niño como este, a mí me recibe. Lo que está diciendo Jesús es que cuando una persona ha entrado al reino, se ha humillado a sí mismo, se ha reconocido pecador, se ha reconocido que es miserable, se ha reconocido que no vale nada y está humillado ante Dios, pero dice que una persona así es el más importante en el reino de los cielos. Ahora, esta persona humillada, Jesús la ve como un niño. Entendemos ahí, hermanos, ¿verdad? Él está haciendo un ejemplo. El que se humilla como este niño es el más grande en el reino de los cielos. Pero miren lo que va a decir en el versículo 6, cómo debemos tratar a estas personas que se han humillado y han entrado en el reino de los cielos. Mire el versículo 6 del capítulo 18 de Mateo. Y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, uno de estos pequeños que se ha humillado, ¿verdad? Dice el versículo: mejor le fuera que se le atara al cuello una gran piedra de molino y que se le hundiera en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, es inevitable que haya tropiezos, pero ay del hombre que los ocasione. Ahora lo que está diciendo Jesús es que a estos pequeñitos, y cuando habla de estos pequeñitos, habla de cualquier cristiano, habla de Jonathan, habla de Lisbeth, habla de mí, habla de la hermana Chabela, está hablando de cualquier cristiano, cualquier persona que ha entrado al reino, que ha reconocido su pecado y ha reconocido salvación. Dice que debemos de tener cuidado cómo lo tratamos. Y el versículo 8 dice: por tanto, si tu mano o tu pie te hace tropezar, y la idea es hacer tropezar a esta persona que acaba de venir a Cristo, te hace tropezar, córtala y échala de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo, manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el lago de fuego. Y si tu ojo derecho te hace tropezar, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Miren, no tengan en poco a ninguno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Lo que está diciendo aquí es que si nuestro ojo derecho puede hacer tropezar a un cristiano, a un hermano, es mejor sacárnoslo. Y lo que está diciendo, hermanos, es que cuando se trata de nuestro trato hacia nuestros hermanos, debemos ser radicales. Si hay algo que ofende a nuestro hermano, entonces debemos de dejar de hacerlo para no poner tropiezo a nuestro hermano o otra vez a este niño pequeño, a este pequeño que cree en Jesús. Ahora mire el versículo 12 del capítulo 18 de Mateo. Va a hablar acerca de la parábola, una parábola de un pastor que busca sus ovejas. Y mire lo que dice el versículo 12. ¿Qué les parece? Si algún hombre tiene 100 ovejas y se extravía una, ¿acaso no dejará las 99 en las montañas e irá a buscar la descarriada? Y si sucede que la encuentra, de cierto les digo que se goza más por aquella que por las 99 que se extraviaron. Así que no es la voluntad de su Padre que está en los cielos que se pierda ni uno de estos pequeños. ¿Se acuerdan quiénes son esos pequeños? En el versículo 1 vimos, ¿verdad?, que los que se humillan como un niño son los que entran en el reino de los cielos, ¿sí, verdad? Y ahora dice que debemos tener cuidado cómo los tratamos, y ahora dice que Dios
o el pastor va y busca la oveja perdida. En este caso, la oveja perdida es el hermano que ha pecado, el hermano que se ha extraviado. Y en el versículo 14 dice, así que no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de su Padre que está en los cielos que se pierda ni uno de estos pequeños. Ahora, aquí es donde quiero que pongamos atención y veamos. Dije que la disciplina era para cuidar al hermano caído, para proteger al hermano caído. Y miren cómo comienza el versículo 15. ¿Alguien me puede leer el versículo 15? La primera palabra. Por tanto. ¿Qué nos dice esa palabra? Esta palabra, por tanto, nos conecta con lo que ha estado diciendo. Él ha estado diciendo que estos niños que han creído en Él, que no debemos hacerlos tropezar, que debemos cuidarlos, que la voluntad del Padre es que ninguno de estos niños se pierda, y ahora nos dice, por tanto. Y la idea es, ya que para Dios son tan importantes, ya que estos niños son tan queridos para Dios, debemos hacer lo siguiente. ¿Qué debemos hacer? Bueno, el proceso de disciplina. ¿Por qué existe la disciplina? Porque queremos cuidar a los pequeñitos, porque queremos cuidar a los que han creído en Jesús, porque queremos cuidar, hermanos, queremos proteger a los que son hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que se pierdan, porque Dios los aprecia, porque Dios los ama, porque Dios los cuida. Y nosotros como hermanos y como hijos de Dios debemos tener ese mismo amor y ese mismo cuidado los unos por los otros. Primeramente, entonces, hermanos, la razón de la disciplina, el propósito es cuidarnos mutuamente. Hermanos, y aquí la disciplina es para todos. Si yo como pastor estoy fallando, hermanos, ustedes tienen la responsabilidad como hermanos míos, porque antes de ser su pastor soy su hermano. Y soy aquel a que ustedes deben cuidar. Y no deben tener temor de decir, es el pastor. No, soy su hermano. Y deben llamarme la atención. Pastor, fíjese que usted está haciendo esto y esto y esto. Ahora, veamos los pasos de la disciplina. Dice, por tanto, si tu hermano peca. Y la palabra pecar aquí, hermanos, es muy general. Tiene que ver con muchos casos, y la idea de esta palabra, que esta palabra tiene, es como errar el blanco. La idea es que el hermano no está viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Este hermano de alguna manera se ha desviado en su comportamiento hacia ti, entonces tienes la responsabilidad de ir. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, amonéstale a solas entre tú y él. La idea es que si tu hermano te ofende, entonces debes ir a hablar con él. Ahora, ¿cuál es la actitud normalmente, hermanos, cuando alguien nos ofende? ¿Qué es lo que decimos? Supongamos que yo me peleo con Jimito y hay una discusión fuerte con Jimito ahí, ¿verdad? Y Jimito me dice, usted anda mal peinado. Yo le digo, tus zapatos son feos. Y hay un pleito ahí, ¿verdad?, entre él y yo. ¿Qué va a decir Jimito cuando le digan que hable conmigo? Lo que voy a decir yo, normalmente, es, no, él fue quien me ofendió. Que venga él a pedirme perdón. Eso esperamos, ¿verdad? No. Ella fue la que empezó. Entonces tiene que venir ella a pedirme perdón. O él fue el que empezó. Hermanos, ¿han escuchado eso? Eso, ¿verdad? Pero, ¿qué dice Jesús aquí? Dice que si Jonathan me ofende a mí, yo debo ir a hablar con Jonathan. ¿Saben por qué, hermanos? Porque quizás
Jonathan ni cuenta se dio. Quizás, fue la luz. Quizás Jonathan ni siquiera se dio cuenta cuando me ofendió. Quizás lo hizo en broma, o quizás ni supo qué pasó. Entonces yo, como ofendido, voy a ir y le voy a decir a Jonathan: Jonathan, me ofendiste. O quizás Jonathan tenía una razón para hacer eso, y quizás yo voy y le digo: Jonathan, fíjate que esto y esto y esto. Entonces Jonathan viene y me explica, y entonces yo entiendo: Jonathan, fíjate que tenía razón. Pero hermanos, si nosotros nos quedamos con la ofensa, quizás la persona que me ofendió ni siquiera se da cuenta. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Entonces Jesús dice: ve y repréndele, y la idea es confróntalo. La idea es háblale abiertamente y dile: hermano, me ofendiste. Ahora, debemos ir humildemente, debemos ir humillados, no debemos ir con arrogancia, ¿verdad? Y tratar mal, no, debemos ir en espíritu de amor, en espíritu cristiano, en oración, y decir al hermano: hermano, me siento ofendido, me siento herido. Hermanos, con demasiada frecuencia, hermanos, es triste si cuando hay pleitos en la iglesia, si yo me peleo con Jonathan, lo normal, hermanos, desgraciadamente, es que yo vaya con mi mejor amiga o mi mejor amigo. Vieras lo que me hizo Jonathan, vieras cómo me trató, y todo lo que hizo y todo lo que dijo. Y Jonathan va con su mejor amiga o su mejor amigo y va a decirle todo lo que yo hice. Hermanos, es un error. Lo primero que debemos hacer es ir al hermano. Y hermanos, si Jonathan me ofendió, y yo voy y le digo: me ofendiste, y ahí hablamos juntos, llegamos a un acuerdo como hermanos, y ya nadie más supo del tema, nadie más supo del problema, se resolvió entre nosotros. Pero ¿qué pasa muchas veces, hermanos, en nuestras iglesias? Lo que pasa es que se pelean dos hermanos, y uno le cuenta a otro hermano, otro a otro hermano, y después todo el mundo se dio cuenta del pleito, y después hasta surgen divisiones. Después hasta surgen divisiones en la iglesia, partidismos y pleitos. Ahora, hermanos, entonces lo primero, hermanos, de la disciplina es que debemos ir a Él. Y mire lo que dice Jesús: si te escucha, ¿qué dice? Has ganado un hermano. Si tú vas y hablas con la persona y la persona dice: mire, es cierto, fíjese que no fue mi intención, no sé por qué lo hice, fue un error, me equivoqué, perdóname, ganaste un hermano. La idea es que este hermano volvió a la comunión con Cristo, a este hermano fue restaurado de alguna manera. Ok, quiero que leamos Gálatas 6:1, que tiene que ver con esto mismo, hermanos, acerca de confrontarnos, de disciplinarnos unos a otros. Gálatas 6:1. En realidad es un pasaje hermoso, me gusta este pasaje. Dice Gálatas 6:1: hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, y aquí transgresión es algún pecado, ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces debemos ir y restaurarle. Dice: debes restaurarle y debes pensar en ti mismo. Tú también eres pecador y también algún día vas a cometer pecado, y tienes que pensar y decir: bueno, ¿qué tal y un día estoy en la situación de este hermano? Entonces voy a ir con espíritu de mansedumbre. ¿Y qué voy a hacer? No voy a condenarlo, no voy a decirle que es un tal por cual, no voy a decirle que es aquí, que es allá. Voy a decirle con espíritu de mansedumbre, y voy a tratar de restaurarlo. Hermanos,
El segundo paso, hermanos. Mire lo que dice Jesús. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, amonéstale o repréndele a solas entre tú y él. Si él te oyere, has ganado un hermano. Pero el versículo 16 dice, pero si no escucha, si se rehúsa a aceptar el error, si dice, no, yo no hice nada. Pero si no escucha, toma aún contigo uno o dos, para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. Ahora, tú vas donde el hermano, tú vas humildemente, pero el hermano no aceptó el error. El hermano dijo, no te ofendí, o no lo hice, o se negó. Ahora, ¿qué es lo que normalmente hacemos, hermanos, cuando alguien nos ofende y encontramos el coraje para ir y hablar con él? Y esta persona se rehúsa a reconocer su error. ¿Qué es lo que nosotros hacemos normalmente? Lo que hacemos es, yo ya fui a hablar con él. Si él no quiere reconocer, pues que no reconozca. Yo ya salí de mi responsabilidad. Es lo que pensamos, es lo que decimos, ¿verdad? Hay que ver a él. Pero Jesús dice que nuestro hermano, que este niñito que ha creído en él es importante y debemos cuidarlo y no debemos rendirnos a la primera, sino que debemos tomar 2 o 3 testigos. ¿Y cuál es la idea de estos testigos? La idea es que estos 2 testigos escuchen las 2 versiones del asunto. Porque, hermanos, si somos honestos, siempre nos defendemos a nosotros mismos, ¿verdad? En una pelea nosotros decimos ciertas cosas, pero después, cuando contamos nuestra versión, hacemos quedar como malo con el que contendimos, ¿verdad? Hay un dicho que dice, siempre serás el malo en la versión de otro. Algo así dice, ¿verdad? Y la idea es que estos testigos van a escuchar las 2 versiones. ¿Qué fue lo que pasó? Cuenta tú. Y después cuenta tú. Y estos testigos van a decidir quién ha fallado. Ahí. Ahora bien, hermanos, el tercer paso. Supongamos que los testigos van y supongamos que el hermano, que el ofensor en realidad sí ofendió. Supongamos que los 2 testigos dicen, supongamos que Jonathan me ha ofendido a mí y yo llevo a Jimito y a Lisbeth y Jimito y Lisbeth dicen, Jonathan, sí ofendiste a Anaín, debes disculparte. Pero Jonathan dice, no, yo no lo ofendí, yo no hice eso. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Bueno, dice Jesús en el versículo 17, y si él no les hace caso a ellos, dilo a la iglesia. El tercer paso entonces, hermanos, es decirlo a la iglesia. Es decir a la iglesia, hermanos, Jonathan ha ofendido a Naín y los que van a decir eso son Lisbeth y Jimito, que son los que han escuchado el caso. Hermanos, Jonathan ha ofendido a Naín y hay pruebas de que ha pecado contra él. Como dije, la idea de pecar ahí es mucho, ¿verdad? Incluye cualquier manera errónea de tratarnos entre hermanos. Entonces va y decimos a la iglesia, el hermano fulano está en pecado y no quiere arrepentirse, porque también eso aplica a cualquier pecado. Ahora, se le dice a la iglesia. ¿Por qué se le dice a la iglesia? Se le dice a la iglesia, hermanos, porque la iglesia es la institución que Dios dejó para que los hermanos arreglemos nuestras diferencias y nos apoyemos y nos animemos y nos protejamos unos a otros. También, hermanos, se le dice a la iglesia para que la iglesia esté orando por esta persona que está en pecado, orando para que esta persona se arrepienta, orando para que esta persona reconozca su error. Entonces, hermanos, se le dice a la iglesia también para que la iglesia, para que todos los hermanos, para que la hermana Chabela, para que la hermana Blanca, para que Leo y todos digan, Jonathan, arrepentite, hombre, reconoce tu error, hermano, cambia de parecer, estamos orando por vos.
Para eso se le dice a la iglesia, hermanos. Desgraciadamente, hermanos, a veces, hermanos, se le dice a la iglesia el pecado, se le dice, mire que fulanito y fulanita están en fornicación y queremos que oren por ellos, queremos que los cuiden ahí, y lo que muchas personas hacen, hermanos, es ir a contar el chisme, ¿verdad? Y después todo el barrio sabe que fulanito y fulanita están en fornicación. No, hermanos, no es para eso la disciplina. No es para ir a chismear, es para ayudar al hermano caído, es para protegerlo, es para cuidarlo. Ahora, hermanos, ¿qué pasa si esta persona, después de que yo he ido personalmente, después de que he llevado testigos, después de que se le ha dicho a la iglesia, qué pasa si esta persona no quiere cambiar de opinión? Bueno, el versículo 17 dice, y si él no hace caso a ellos, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué es un gentil? En la Biblia, ¿qué es un gentil? Alguien que no pertenece al pueblo de Dios. ¿Qué es un publicano? Alguien que no pertenece al pueblo de Dios. Entonces lo que está diciendo Jesús es que si una persona rehúsa arrepentirse después de la debida amonestación, esta persona debe ser tenida como que no fuera cristiana. Ahora, no significa que debamos maltratarlo, significa que debemos tenerlo como una persona que no conoce a Cristo, como una persona a la cual debemos evangelizar, como una persona por la cual debemos orar para que venga a Cristo. Así que, hermanos, estas cosas, hermanos, esto de disciplinar, esto de ir y confrontar, hermano, no es fácil, hermano. No es fácil. Cuando alguien nos ha hecho daño y nos ha herido, no queremos ni verle la cara. Pero, hermanos, necesitamos hacer eso, hermanos. Hermanos, es duro, hermanos, tener que decir a la iglesia, fulano o fulana no quiere dejar el pecado. Es difícil, hermanos. Y debemos verlo como algo difícil. ¿Por qué? Porque el hermano o la hermana está demostrando que no conoce a Dios. Está demostrando que quizás no es un hijo de Dios. Y es duro decirle, usted ya no es miembro de la iglesia. Usted es una persona como cualquier otra. Hermanos, pero también, hermanos, hacemos eso porque aún eso, hermanos, es beneficioso. Mire, por ejemplo, 1 Corintios 5:5. Hablando acerca de tenerle por gentil y publicano. 1 Corintios 5:5. Dice, entreguen al tal a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. La idea, hermanos, de disciplinar a alguien y de quitarle la membresía a alguien debido a su pecado es, como dice Pablo aquí, entregar a Satanás. La iglesia, hermanos, la comunión entre nosotros, las oraciones entre nosotros, las exhortaciones entre nosotros, los llamados de atención entre nosotros, la comunión que tenemos como iglesia y con Dios, nos protege de los ataques del diablo, nos protege del enemigo, pero si somos echados de la membresía de la iglesia por causa de nuestro pecado, hermanos, quedamos expuestos a los ataques de Satanás, a los ataques del diablo. Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 13, versículo 14. Segunda de Tesalonicenses 13, Segunda de Tesalonicenses, versículo 3, versículo 14. Si alguno no obedece a nuestra palabra por carta, a ese señálenlo y no tengan trato con él para que le dé vergüenza. Pero no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a hermano. Otra vez, si alguno no obedece la palabra del Señor, entonces no debemos tener tratos con él. Ahora, no debemos maltratarlo, sino tenerlo como una persona que debemos aconsejarle. Entonces, hermanos, la disciplina, hermanos, en realidad es algo serio, es algo
que se debe de hacer, es algo duro que alguien está en disciplina, como dice Pablo, está entregado en realidad a los ataques de Satanás, a ser destruido a fin de que su espíritu pueda ser salvo en el día del Señor. Pero ahora bien, hermanos, yo sé que ya es tarde, hermano, y quiero hablar acerca de la aprobación de la disciplina. Miren lo que dice el versículo 18 y 19. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Ahora, lo que podemos ver aquí en estos versículos, hermanos, cuando dice atado, lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, lo que está diciendo, hermanos, es que si nosotros hacemos el proceso correcto de la disciplina con una persona, Dios en los cielos está reconociendo esa disciplina. Si nosotros como iglesia ponemos en disciplina a alguien, Dios en el cielo está diciendo, está bueno lo que están haciendo, yo doy mi aprobación. Recuerden, hermanos, ¿quién es la institución en la tierra que da a conocer a Dios y las obras de Dios? ¿Quién es? Somos nosotros, somos la iglesia. Y tenemos la aprobación de Dios. Y en este caso dice, en el versículo 19, que cualquier cosa que pidamos, si nos ponemos de acuerdo, Él lo va a conceder. Y aquí tiene que ver con cualquier cosa, con el asunto de la disciplina. Y miren el versículo 20, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy en medio de ellos. Y lo que está diciendo es, cuando nosotros nos reunimos específicamente para disciplinar a alguien, Jesús está presente. Jesús está dirigiendo y Él está aprobando la disciplina. Así que, hermanos, si algún día, hermano, te ponen en disciplina en alguna iglesia, no te vayas a otra iglesia, hermanos. Lo que la gente hace es, me ponen en disciplina aquí, me voy a otra iglesia. Hermanos, esa gente, lo más seguro es que no conoce a Dios, pero tiene un serio problema y no entiende la autoridad que Dios le ha dado a su iglesia. Dios le ha dado autoridad a su iglesia, hermanos, no para destruir, hermanos, sino para cuidarnos. Recuerden, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Restaurar al hermano, cuidar al hermano, proteger al hermano. Entonces, hermanos, hemos visto esta tarde la última cualidad de la iglesia verdadera, de la iglesia saludable. Dijimos que eran 3 cualidades de la iglesia saludable. La primera era la correcta predicación de la palabra del Señor, la segunda era la correcta celebración de los sacramentos y la tercera es la disciplina. Y hoy vimos el propósito de la disciplina, vimos 4 pasos que hay que tomar en la disciplina y vimos que la disciplina es aprobada por el Señor. Señor, te damos gracias esta tarde por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que la podamos aceptar en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre, y que podamos ser bendecidos cada uno de nosotros. Por Cristo te pedimos, Señor, y te damos las gracias por tu palabra y porque has provisto, Señor, una manera de cuidarnos y de protegernos del pecado y del error. Gracias, Señor. Gracias. Amén.